Hola, muy buenas. Vamos a hacer una pequeña introducción a los sistemas RAID. Bien, lo primero, ¿para qué valen los sistemas RAID? Pues en este caso los sistemas RAID lo hacemos con una serie de conjuntos de discos donde por un lado hay RAID que valen para aplicar seguridad. Es decir, que si falla un disco, ¿vale? Pues tendríamos el otro que seguiría funcionando el sistema. Por otro lado, cuando aplicamos un sistema RAID con una serie de discos duros, lo que podríamos es querer aumentar la velocidad. En este caso hay otros sistemas RAID que lo que hacen es optimizar el rendimiento de 2, 3, 4, depende del conjunto de discos que tuviera el RAID, para conseguir velocidad. Y hay otros sistemas RAID que lo que hacen es tener estos dos conceptos, es decir, tener por un lado seguridad más velocidad. ¿Vale? Entonces, ¿quién, por ejemplo, de los sistemas RAID, cuál sería el más básico para tener seguridad? Pues, por ejemplo, el que llamamos el RAID 1, que es un sistema en el cual duplica la información en los dos discos duros. ¿Vale? Si tenemos un RAID 1 con dos discos, lo que hace es duplicar la información, es decir, repetir la misma información tanto en un disco como en otro. Por ejemplo, velocidad. El caso más simple de velocidad es el RAID 0, donde en este caso, si tenemos un sistema RAID con dos discos, lo que hace es que lee y escribe, ¿vale?, de forma indistinta en los dos discos, ¿vale? Por lo tanto, sucede una cosa: si falla un disco en el RAID 0, todo se pierde. Si falla un disco en el RAID 1, no pasa nada porque el otro tiene exactamente lo mismo. Y luego tenemos, por ejemplo, cuando tenemos seguridad y velocidad. Este sería el ejemplo de un RAID 5, ¿vale? Donde tendríamos una seguridad adicional por el tema de control de paridad, que ya lo veremos en otros videotutoriales, y tenemos velocidad, ¿vale?, porque trabajan los tres discos en este caso a la vez. Hablamos de tres discos porque lo mínimo para hacer un RAID 5 son tres discos, ¿vale? De todas maneras, esto ya lo veremos en otros videotutoriales. Aquí la única cuestión es empezar a dar una introducción de los sistemas RAID. Que recordar, un sistema RAID es un conjunto de discos que, por un lado, lo aplicamos para seguridad, velocidad o ambas cuestiones. Si el ejemplo más sencillo de seguridad, el RAID 1, donde duplica la información en los dos discos. El RAID de velocidad sería el RAID 0, donde lee y escribe de forma indistinta los dos discos. De tal manera que si perdemos o se dañara un disco, perdemos toda la información. Y por ejemplo hay otros casos donde ponemos seguridad y velocidad, que es el RAID 5. ¿De acuerdo? Bien, pues en el siguiente video tutorial seguiremos dando unos conceptos más sobre los sistemas RAID. ¿Vale? Venga, hasta el siguiente video tutorial.